Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Y bueno, las personas que no nos sigáis a menudo diréis, ¿qué es esto de multiplataforma? Pues que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Vaughan Live, Odyssey y mucho más. En esta ocasión tenemos con nosotros a Iván Crespo y nos trae una entrevista titulada Claves para conseguir el máximo nivel de vitalidad. Bueno, pues doy fe de que Iván es una persona muy vital, ya lo vais a ver, así que quién mejor que él para darnos estas claves. Voy a contaros un poco más sobre Iván antes de darle paso. Iván Crespo es fisioterapeuta, osteópata y fundador del Club Vitality y Vitality Experience. Además, está formado a nivel internacional. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestro querido Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Elena, me alegro mucho de verte. Qué ilusión más grande. Bueno, pues nosotros también estamos ilusionados e ilusionadas al otro lado, así que deseando también que nos cuentes todo esto que has desarrollado para ser tan vital como tú eres. Así que mi primera pregunta iba un poquito por ahí y es que ¿cuál ha sido tu camino, ¿no? Hasta especializarte en este tema de la vitalidad que supongo que te habrá tocado de alguna manera. Qué bueno. Pues sí, la verdad que cuando haces la vista atrás, ¿no? Te das cuenta y es importante y animo a las personas a que lo hagan, a que hagan un poquito de introspección y reflexiones sobre su propia vida, porque considero que se hacen grandes aprendizajes. Pues yo a los 17 años quería ser intervenido de una hernia lumbar y yo jugaba baloncesto, jugaba con mis compañeros, entonces en aquel momento pues el médico me dijo pues que tenía que parar toda actividad, ¿no? Entonces tuve que dejar de jugar. Ya no era el hecho de jugar o no, que llevaba muchos años haciéndolo, sino era el hecho de poder compartir el tiempo con las personas que quieres, ¿no? Entonces, en ese momento, pues dejé de entrenar y cada vez estaba peor, peor, peor. Me tuvieron que hacer algún tipo de resonancia con contraste. Bueno, fue un bastante delirio, ¿no? Que con 17 años te querían intervenir de la columna vertebral. Eso me llevó a que yo iba a la biblioteca y empezaba a buscar libros que pudieran ayudarme a mejorar mi clínica, o sea, el dolor que yo tenía. Y sobre todo en ese momento lo centré en trabajar mi cuerpo físico y empecé a desarrollar mis músculos, porque debido a los 5 o 6 meses que tuve que parar, todavía empecé a debilitarme más y me encontraba aún peor. Eso me llevó, al cabo de los años, a estudiar fisioterapia y curiosamente, la pasión por la fisioterapia y no acabar de encontrar aún lo que a mí me apasionaba, que era el mundo pues, de la palpación, me llevó a estudiar osteopatía. Y la osteopatía pues, me ha hecho conocer a muchísimos profesores, como bien has dicho, a nivel internacional, aprender, conocerlos. Ha sido algo mágico, ha sido un trayecto, un camino fabuloso. Y cada uno de los pacientes que he ido visitando, que ya son unos cuantos, son más de 1000 pacientes, pues han ido viendo en ellos lo que yo necesitaba en mí, porque parece una tontería, pero yo no puedo dar salud a una persona si primero la siento en mí. Yo no puedo ayudar a una persona a que se sienta bien si yo estoy hundido en la miseria. Entonces, como profesional sanitario que soy, me tengo que poner las pilas, tengo que alimentarme de manera correcta, tengo que buscar estrategias mentales, tengo que buscar gestión emocional, tengo que trabajarme para estar al máximo nivel posible para poder acompañar a los pacientes, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Que en la vida estamos llenos de maestros encubiertos. Por ejemplo, los pacientes han sido muchos de ellos. Mi hijo, por ejemplo, es un gran maestro para mí. Y básicamente, ¿no? Cuando quieres ayudar, primero el que se tiene que ayudar es a uno mismo, es donde empieza el trabajo real. Y cuando decides hacerlo es cuando puedes acompañar y transformar al resto de personas. O sea que un poquito esa ha sido la trayectoria, ¿no? De decir, wow, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para poder llevar a la persona a un siguiente nivel, ¿no? Y salir de la queja, del dolor, de la tensión, del bloqueo, de malas relaciones, de agobio en el trabajo, ¿no? Porque al final todo se somatiza en el cuerpo, no solamente un dolor en los trapecios, sino cuál es la razón que te está generando ese dolor. Porque el dolor es la sintomatología, pero no es la causa. La causa es en multinivel y hay que saber cómo esta persona se está relacionando consigo misma y cómo esta persona se va a relacionar con su propio entorno. Y ahí es cuando te tienes que interesar por investigar y aprender en las diferentes áreas maestras de la vida para poder acompañar a las personas hacia un proceso de salud o de vitalidad.
Bueno, qué bueno. La verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia. Siempre me Gracias a encanta ti. cuando estáis abiertos a compartirla porque creo que no hay nada Claro, más enriquecedor para alguien que nos está viendo desde el otro lado, ver cómo habéis llegado hasta aquí, ¿no? Porque ese propósito tan fuerte. Y la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y me parece muy interesante, ¿no? Que una persona del ámbito médico, del ámbito de la fisioterapia tenga también este lo sé. enfoque holístico y global. Así Claro. que, bueno, me encanta, Iván, muchas gracias. A ti, cariño. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees que es hoy en día, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, así a nivel más general, lo que Ujú. más o las cositas que más nos roban la vitalidad para que la gente vaya identificando un poco en casa, ¿no? Ok. Creo que la falta de coherencia en uno mismo, entre lo que es, lo que hace y lo que tiene, creo que eso quita mucha vitalidad. La gente vive ausente a su propia realidad, es decir, estamos viviendo en un piloto automático y no somos conscientes de poder decidir en nuestra vida lo que queremos ser, lo que queremos hacer, lo que queremos tener. Siempre estamos enfocados fuera y hay que empezar a cambiar y enfocarnos dentro, ¿no? El cambio realmente empieza dentro de nosotros, ¿no? Siempre el problema está fuera, 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 ¿no? Venimos a buscar soluciones al otro para que nos la haga a nosotros mismos, ¿no? Y es en nosotros mismos donde tenemos que empezar a trabajar. Eh, Hay muchas fugas de vitalidad, ¿no? He trabajado con personas, por ejemplo, para que te hagas una idea, que cuando iban de camino al trabajo se desmayaban, literalmente. Personas que estaban sobrecargadas, que se rompían los dientes de apretar con los maseteros, de tener bruxismos. Y imagínate, ¿no? El nivel de estrés que podían estar sometidas. ¿Cómo esas personas no van a estar mal? ¿Sabes? ¿Cómo esas personas no van a estar bajas de energía? Por lo tanto, vuelvo, ¿no? A esa falta de coherencia, ¿no? Si nosotros estamos percibiendo y sintiendo que hay cosas que no nos hacen bien en nuestra vida, debemos de tomar acción y producir ese cambio, ¿no? Y preguntarnos, ¿cómo narices hemos hecho para poder llegar a este punto? ¿Y qué es lo que puedo hacer hoy para empezar a trascender en mi vida? Y poder acompañar mi vida con salud. Porque hay que decir que la salud abraza la enfermedad. La salud no es ausencia de enfermedad. La salud abraza la enfermedad, la ama, la sostiene. Para mí la salud es tener ganas de hacer cosas, tener ganas de amar, de besar, de acariciar, de llevarte a tu pareja a cenar, de sentirte vivo, feliz, con ganas de comerte el mundo. Para mí eso es la salud, porque podemos tener enfermedad, pero podemos estar sanos. Igual que podemos tener ausencia de enfermedad, es decir, que nos hagan analíticas y que esté todos los parámetros correctos, pero en cambio sea una persona obesa que no se mueve del sofá. ¿Sí? Y está todo el día deprimida. Entonces hay que saber que hay muchos factores que nos van a robar esa salud y esa vitalidad, que hay que estar atentos, primero en el nivel de conciencia en que nos encontramos, y a partir de ahí hacernos preguntas que ayuden a replantearnos las situaciones para tomar acción y empezar a trascender en la vida. Ujú. ¿Qué preguntas podríamos hacernos para guiar un poquito a la audiencia? No sé si nos puedes dar algunos ejemplos de preguntas que podemos Mira, hacer para ir localizando. mira, para explicarte la coherencia, te voy a hacer un dibujito, ¿vale? Vamos, ahora me voy a ir un poquito a la medicina china, ¿vale? Que es muy interesante. Por ejemplo, si esto es una persona tiene como un campo wifi, para decirlo de una manera, en la medicina china podríamos decir que se puede conectar hacia una energía celestial, hacia la fuente, ¿no? Que lo podemos conocer. ¿Vale? Aquí es donde en la medicina china situaríamos la energía yang, ¿vale? Que es la energía con más dispersión, es donde estaría el cielo, es donde estaría, ¿vale? La energía más sutil, ¿vale? Hay información que empieza a descender y empieza a conectar con nosotros. Por ejemplo, la profesión. ¿Por qué cada uno se dedica a lo que se dedica? ¿Qué es lo que te ha conectado para dedicarte a eso? ¿Sí? Es un llamamiento realmente superior que te ha llevado hacia esa dirección, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces conecta información, desciende información a partir de nosotros. Yo, por ejemplo, cada mañana me pregunto qué es lo que quieren hacer a partir de mí. ¿Qué es lo que hoy quieren hacer a partir de mí, ¿no? Cuando estoy en estado de meditación profunda? Porque sé que tengo que tomar acción en esa determinación. Se genera esta conexión, pero el humano adulto tiene algo que se llama mente, que se llama ego, y lo que sucede es que cuando conectamos, el ego te dice, uy, es que a lo mejor no eres capaz de poder hacer eso, o no merece la pena, o mejor quédate como estés, quédate, sí, te lo va a decir de la manera que sea, pero lo que va a hacer es que no va a permitir que esa energía que está bajando de la energía yang
pueda ir hacia la energía yin, que tenemos que saber que la energía yin es la energía de la materia, de la materialización, es la energía de la tierra, que es cuando realmente las cosas empiezan a suceder y empezamos a verlas en esta vida ordinaria. Esto, para que te hagas una idea, sería como el mundo invisible y esto sería como el mundo de la materia. Entonces es importante ser coherentes entre esa información que empieza a conectar con nosotros en la toma de acción para poderla materializar en esta vida que vivimos. Por ejemplo, esto seguramente que alguien conectó un día y dijo, hostia, voy a hacer un rotulador de color azul. Y imagino, energía yin, tomó acción y hoy está aquí con nosotros, ¿no? Esto sería como el principio del mentalismo, sí, que las cosas se replican dos veces, primero en la mente y después en la materia, siempre y cuando se tome la acción adecuada. Entonces, para mí eso es importante, tener coherencia entre esa información que está conectando con nosotros y la toma de acciones que estamos haciendo de manera diaria. Lo podemos hacer de manera inconsciente, de manera consciente, mejor hacerlo siempre consciente, para empezar a materializar en esta realidad ordinaria. ¿Vale? Esto para mí es importante. Muchas veces al no hacer esto, lo que pasa es que estamos tomando acciones desde nuestro subconsciente o inconsciente y por lo tanto empezamos a construir una realidad que después no nos sentimos nada a gusto en ella. Y muchas veces incluso somos zombies vivientes y vivimos desconectados de nuestra propia realidad. Y es importante en los momentos que estamos que empecemos a abrir nuestra conciencia y empezamos a ser partícipe de darnos cuenta que cada acción va a tener una repercusión. Entonces, oye, ¿qué acciones quiero hacer yo hoy y cómo van a repercutir en mi vida y en lo de los demás? Y esto para mí es súper importante tener en cuenta. No sé si te habrá ayudado un poco esta explicación. Sí, totalmente. De hecho, me ha gustado un montón, hasta lo he anotado yo por ahí, el tema de qué quieren hacer de mí hoy, ¿no? Porque me ha surgido una pregunta, de hecho, sobre la marcha, que es, cada vez más estamos escuchando para el tema de lograr los propósitos, lograr lo que queremos hacer, hacernos planning muy concretos, a largo plazo, a medio plazo, ponernos tareas diarias. Y me ha surgido preguntarte, ¿tú entonces estás de acuerdo con eso? O incluso con dejarnos un poco fluir y dentro de un marco hacernos esta pregunta de qué quieren hacer de mí hoy, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que es importante siempre hacerse la pregunta del por qué y del para qué. El por qué es porque vas a saber el motivo que te va a llevar a tomar ciertas acciones. Y el para qué, porque es la energía que te va a empujar a ir hacia ese foco. Es como la fuerza motriz que te lleva hacia dirección. Cuando estás motivado es fácil ir hacia tu para qué, cuando pierdes tu motivación, pero lo sabes, es una energía que te va a empujar y da igual que estés motivado o no. Yo creo que es importante siempre marcar objetivos, pero después aprender a fluir. Pero aprender a fluir desde la conciencia, es decir, estar atento a cómo empiezan a suceder las cosas. Porque para mí hubo un libro que Experimento Rendición, no sé si lo habrás leído, y es un libro que habla de cómo hay que aprender a rendirse ante la vida, ante las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, la vida muchas veces te manifiesta oportunidades y nosotros las dejamos escapar. Es como las señales, ¿no? Entonces, es como un equilibrio entre poner tu foco, pero también estar atento a esas señales, porque hay que saber que estamos co-creando con la realidad. Eso es muy importante. Somos co-creadores con fuerzas que son superiores a nosotros, ¿vale? Y tenemos que estar atentos a cómo el universo empieza a traer esta información a partir de señales, personas, televisión o como bien sea o como se quiera manifestar, ¿no? Pero sí, para mí es importante tener un por qué y un para qué. Totalmente. Por ejemplo, yo es importante no hacerme ciertas preguntas por la mañana, ¿no? Y cómo voy a contribuir, por ejemplo, en los demás, cómo voy a contribuir en trascender mi vida, cómo voy a contribuir hoy en mi autoconocimiento, ¿sí? Es importante, o en mi autocuidado, ¿no? De hacerme ciertas preguntas cada día para poder hacer. Necesitamos ciertos hábitos, ¿no? Cada uno tiene hábitos, pero hábitos que no has cogido. Entonces son hábitos, esto mira, lo voy a explicar porque para mí es importante y también lo vamos a entender. Creo que es fundamental entenderlo, ¿vale? Porque en clínica también lo veo. ¿Por qué son importantes los hábitos? Muchas veces pensamos, hostia, hábitos, disciplina, no me gusta. Tenemos que saber que la vida está lleno de hábitos que elegimos de manera inconsciente, que ni siquiera nos hemos dado cuenta que forman parte de ellos y que muchas veces nos llevan a la vida en una dirección que no es adecuada. Nosotros hoy somos el resultado de las acciones, decisiones y hábitos de nuestro pasado. Esto es fundamental que las personas que lo vean que lo anoten. ¿Por qué? Porque según los hábitos, decisiones y acciones que vaya a tomar hoy, así será mi futuro.
Cuando alguien te trae, por ejemplo, una resonancia magnética y te dice, ostras, están las vértebras súper desgastadas o hay 3 hernias, las personas piensan que esto se lo han hecho el día de ayer o el día de hoy. Eso, para que llegue, mínimo tiene una durada de 20 años atrás. Por lo tanto, todas aquellas acciones, decisiones y hábitos que estamos tomando hoy van a repercutir en nuestra vida, ¿vale? Entonces, eso se mueve mucho en un plano invisible. Entonces, eso va a generar unos resultados. Y es importante darnos cuenta de qué hábitos estamos teniendo, porque eso hará que tengamos un futuro u otro, ¿vale? Luego hay 1000 cosas, sí, que pueden interferir, ¿vale? Que son fuerzas que son superiores a nosotros, pero es importante darnos cuenta de eso. ¿Lo habías tenido tú en cuenta esto? ¿Lo tienes en cuenta en tu vida? Sí, yo El sí lo ser tengo. consciente de... Sí lo tengo en cuenta, sí lo tengo en cuenta y además también creo eso, ¿no? Que somos, lo que estamos viviendo es fruto de lo que hemos sembrado de alguna manera. Entonces, Totalmente. según vayamos sembrando más coherencia, me gusta mucho lo que has comentado, además de la coherencia, Iván. Estoy muy de acuerdo del equilibrio, ¿no? Del equilibrio entre la disciplina y el saber ver las condiciones externas y fluir. Y la verdad que me gusta mucho el enfoque y justamente te iba a comentar que si te apetecía pasar a ya el tema de las claves así más específicas en los diferentes planos. Y bueno, me estabas hablando del plano físico, de las rutinas. ¿Nos puedes recomendar algo desde ti? Sí, por ejemplo, te voy a hablar de las que yo aplico en mi vida. Y aparte es muy bonito y muy curioso porque hará como 4 años estaba siempre yo solo haciéndolas y ahora pues la puedo compartir con personas y me parece algo que cuando lo veí, por ejemplo, me emocionaba, ¿no? Cuando lo veía. Yo soy una persona que madruga, yo a las 5:15 de la mañana ya estoy despierto y entonces a las 5:30 empiezo con una meditación de silencio. Y es importante porque me ayuda a ir hacia mi ser interno y salir de mi ser externo. Para que os hagáis una idea, el ser externo es el ser que es calculador, que está tomando decisiones, que está analizando, ese ser que nos crea ansiedad, que genera este diálogo interno muy acelerado. Pero en cambio el ser interno es ese ser que es ecuánime, que tiene silencio, que tiene paz, que tiene bondad, que tiene amor. Entonces, yo cada mañana le voy a dedicar 15 minutos o 20 minutos a trabajar ese silencio. Cuando trabajo con otras personas empezamos con movimiento para conectar con ese cuerpo físico, porque había un gran maestro hinduista que era Osho, que decía que los occidentales estaban tan activos mentalmente que primero había que trabajar cansando un poco el cuerpo y después ir hacia un estado de relajación o meditación profunda después de haberlo hecho, ¿no? Entonces, o bien hacemos un trabajo de meditación activando nuestro jara, nuestro tándem, porque es un reconocimiento del ser, o bien trabajamos con movimiento corporal para empezar a liberar y conectar con nuestro cuerpo y después vamos hacia el silencio. Pero el silencio sí o sí es algo que deberíamos de conectar cada día, porque es la conexión con el todo. Conecto desde mi centro, pero conecto con el centro de todo. Y eso para mí es fundamental. Se hizo un estudio muy interesante en Washington, donde se pusieron muchas personas que meditaban de manera habitual a meditar a la misma hora y disminuyó más de un 25% el índice de criminalidad, ¿no? Entonces, importante de saber que hay una consciencia colectiva y es importante, lo hemos podido vivir ahora, ¿no? Con todo este pánico que ha habido, con todo este miedo y cómo cada uno de nosotros podía estar viviendo la vida en su propio cuerpo, ¿no? Y en los cuerpos de los demás se podía ver perfectamente, ¿no? Entonces, motivo mucho y creo que es importante que empecemos el día conectando con ese silencio. Cuando conectamos con el silencio nos vamos a mover con una energía espiritual que es la energía yang, ¿vale? Y en la medicina china o en el método Doin, que es un trabajo profundo japonés, siempre se habla que por la mañana deberíamos de conectar con los dos niveles energéticos, tanto con la fuente yin como con la fuente yang, ¿vale? La yang sería más la parte más espiritual, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos meditación, trabajamos siempre 2 pomodoros de 25 minutos, un pomodoro es contemporización, donde vamos a trabajar lectura. ¿Y por qué trabajamos lectura? Porque la lectura es una nutrición para nuestra alma. No vamos a leer de la misma manera que nos han enseñado tradicionalmente, sino hay un propósito con esa lectura, hay una conexión con el autor y hay una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué es lo que el autor nos quiere transmitir? ¿Cómo vamos a integrar esa información dentro de nosotros mismos? Y cómo yo voy a empezar a utilizar esa información para ayudar a transformar el mundo, ¿vale? No es memorizar, no es comprender, sino es integrar en tu ser. Y leemos siempre 2 pomodoros de 25 minutos donde integramos esa información
para poderla utilizar. Y recomiendo muchísimo a las personas que lo hagan. Después siempre dedico un tiempo de planificación del mismo día y de planificación de los objetivos que tengo en las diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, pongo a nivel familiar, pongo a nivel profesional, tengo varias empresas, entonces pongo en diferentes áreas de las empresas y cómo tengo que llegar, qué pasos tengo que seguir para llegar a los objetivos que me quiero marcar. Después, qué tareas derivo. Tengo equipo de trabajo, entonces qué tareas voy a derivar en otras personas. También es un tiempo que yo le dedico por la mañana. Creo que es fundamental que trabajemos ciertas preguntas y que, como el hecho que te he dicho antes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer a partir de mí hoy? Es fundamental, ¿no? Creo que es algo fundamental hacerlo. Y después conecto con mi cuerpo físico, o bien hago un trabajo de ejercicio aeróbico, o bien hago un trabajo de fuerza. Normalmente, ahora, por ejemplo, que ya está empezando a entrar la energía de primavera, que ya se empieza a mover en España, por ejemplo, se empieza a mover la energía de un lugar totalmente diferente, pues me gusta salir a correr por la montaña y ya empiezo a trabajar. Y empiezo a las 8, 8:30 a trabajar. Entonces, es algo que, si lo hacéis, os prometo que os va a cambiar la vida de una manera increíble. Luego tengo otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, a nivel alimentario, el ayuno intermitente es algo que me gusta muchísimo. Ahora mismo estoy en un periodo donde tengo ingestas de comida una vez al día, alto nivel de grasas, y el resto del día estoy en ayunas. Y noto cómo llevo así, pues como 3, 4 meses, noto como mi nivel de concentración es mucho mayor, mi vitalidad es mucho más alta, mi foco es mucho mejor, descanso mucho más, me levanto por la mañana con vitalidad, con energía, con felicidad. Entonces son cosas que yo aplico en mi vida. Siempre, siempre, siempre trabajamos las dos áreas, energía yang, que es la energía más espiritual, y me voy a la energía yin, que es más la conexión con mi cuerpo físico. Yo tengo que conectar cada día con mi cuerpo antes de salir a la calle. Y tengo que prepararme antes de que el mundo esté puesto, ¿sí? Porque muchas veces ya el mundo es tan veloz que, como yo no me haya preguntado cómo yo me siento hoy, o haya hecho un poquito de agradecimiento, decir, wow, qué oportunidad más grande tengo hoy para poder vivir, ¿sí? Salimos, nos tomamos el café, el que no se fuma el cigarro, se viste y se va corriendo, ¿no? Y creo que nuestro sistema autonómico así lo destrozamos, y invito mucho a las personas a que lo puedan hacer. Luego, cuando os levantáis pronto por la mañana, Elena, es muy interesante porque podemos trabajar, por ejemplo, la visualización. Y te voy a decir por qué, porque tenemos todo el día por delante. Y podemos ver, más o menos cada uno sabe cómo va a ir transcurriendo el día. Nosotros ya sabemos hace días que teníamos esto hoy, ¿no? Entonces, ¿pero qué actitud es la que yo voy a tener en base a esta situación? Entonces, yo trabajo esa visualización y trabajo mi actitud, cómo yo me estoy viendo en cada una de las situaciones, cómo me veo con los pacientes que voy a tener, cómo me veo cuando mi hijo se despierta, cómo me veo cuando beso a mi mujer, cómo me veo cuando hago la comida, cómo me veo cuando compartimos a lo mejor un ratito una serie en el sofá. ¿Sí? Ciertas cosas que creo que son importantes cuando te levantas pronto porque tienes toda esa mañana por delante. Y ya para ir acabando esta parte, en la medicina china siempre se hace este trabajo personal, que a mí me gusta llamarlo los momentos de soledad, y se hacen antes de salir el sol, porque aparte que la energía tiene mucha más quietud, hay un silencio mucho más potente, se mueve el sistema de una manera muy diferente, es porque tú tienes que nacer al mismo momento que está naciendo el día. ¿Sí? Es como que te subes a la ola, como el surfista que se sube a la ola. Muchas de las personas se suben tarde a la ola. ¿Sí? Entonces, cuando tú te permites poder vivir esa experiencia, vas a empezar a despertar, ¿sí? Con el mismo momento que el amanecer. Y al final, eso tiene una repercusión en ti que es increíble y maravillosa. O sea que lo recomiendo muchísimo. Esos serían mis hábitos de la mañana. Y eso que decía, antes lo hacía solo, ahora gracias a las redes sociales, por ejemplo, a Zoom o cosas así, pues lo podemos compartir y lo comparto con compañeros de equipo de trabajo y es súper bonito, es que me emociono. Hoy me emocionaba y mira que ya llevamos tiempo haciéndolo, llevamos más de un año juntos, pero hoy me emocionaba diciendo, wow, qué pasada que esto lo hacía yo antes solo y ahora lo estoy compartiendo con personas, ¿no? Me encanta. Leer conectados con personas es increíble. Meditar con gente conectada es brutal. Es brutal, ¿no? Entonces animo muchísimo a que las personas lo puedan hacer. Lo puedan hacer.
Sí, bueno, está genial porque yo te iba a preguntar justamente sobre todas las áreas y ya lo has compartido tú mismo, ¿no? Con todo esto que nos has contado, toda esta información tan valiosa que nos has compartido y de hecho estamos ya llegando casi al final de la entrevista y vamos a entrar en preguntas del Wow. público, así que, bueno, creo Perfecto. que sí, creo que ha sido genial todo lo que nos has comentado de la energía yin yang, todas esas rutinas y esas inspiraciones que nos has dado, que además dan para el plano emocional, como comentabas, plano mental, ¿no? Plano físico, plano espiritual, así que es súper, súper Me interesante. dejaría explicar una pequeñita cosa para que la gente lo pueda integrar aún más en relación a la vitalidad? Si tienes, ¿Podría? tienes 2 minutos, eso Vale, sí. perfecto. Dos minutos, vamos allá. ¿Vale? Esto es súper importante porque a mí me ha ayudado muchísimo a poderlo integrar con los pacientes. Esto es una persona y este círculo que estamos viendo aquí es la salud perfecta. ¿Vale? La salud perfecta siempre nace desde una quietud central y se va a expandir. ¿De acuerdo? Esto es importante de entender. Lo que sucede en nuestro día a día, tenemos una intervención quirúrgica, un accidente de tráfico, un problema con nuestra pareja, lo que va a hacer es que va a empezar a bajar esta salud perfecta y va a empezar así, a quedarse en este estado. Y debemos de entender que nosotros estamos constantemente en intercambio con el mundo exterior. La información del mundo exterior empieza a entrar en nosotros, nosotros empezamos a gestionarlo a nivel fisiológico y empezamos a generar respuestas o reaccionar en base a ello. Mi pregunta sería, ¿no? ¿Dónde creéis que vamos a responder y dónde creéis que vamos a reaccionar? Cuando nuestra salud perfecta empieza a ser escasa, el mundo exterior va a empezar a pesar, nos va a empezar a degenerar, nos va a empezar a comprimir. Por lo tanto, cuando venga la información, una mala mirada de alguien, una mala palabra, lo que yo voy a hacer es reaccionar. Pero en cambio, cuando mi salud es perfecta, cuando estoy desprendiendo, por ejemplo, amor, ¿sí? Y viene una mirada que no es del todo correcta, y tengo que decir que cada vez se acercan menos, lo que voy a empezar es a responder y la vida empieza a cambiar, porque como hemos dicho, las acciones van a ser diferentes y por lo tanto los resultados van a empezar a trascender, van a empezar a hacerse desde otro lugar que va a ser totalmente diferente. Y hasta quería explicar un poquito esto de la salud, que creo que a nivel de vitalidad puede ayudar a las personas. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias. Sí que es verdad que lo has hecho en tiempo, así que gracias. Tienes un montón de cosas que Mm. contar, pero Aquí hay más bueno, de 15 años de trabajo en un momento, ¿eh? En un minuto y medio. maravillosa síntesis, entonces, muchas gracias. Comentar A ti. que las redes sociales de Iván y la página web, todo a lo que podéis acceder, donde podéis ver más información sobre esta y también lo que él ofrece profesionalmente como acompañamientos, como servicios, estará debajo de la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Como siempre, quedará en diferido, así que ahí lo vais a tener. Yo ahora me encantaría que nos contases un poquito más antes de pasar a las preguntas sobre ese curso que ofreces, Iván. Ok, pues mira, la vida me ha ido llevando, ¿no? Cuando vas viendo un paciente y vas viendo que la clínica se empieza a repetir, 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 porque realmente, vuelvo a decir, el cambio es interno, es donde tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir al subconsciente, al inconsciente, tenemos que romper esos miedos, esas barreras, empoderarnos, coger confianza, darnos cuenta que realmente tenemos capacidad de tomar acción para determinar nuestra vida. Me ha ido llevando en mi trabajo a decir, wow, el primero que se tiene que empoderar soy yo y tengo que hacer algo totalmente diferente, no tengo que llevar a las personas a otro nivel. Y eso es lo que me llevó a primero a desarrollar el Club Vitality, que era un trabajo más online, y después a llevármelo a nivel presencial, donde hacemos una inversión total de 3 días para generar a partir de actividades de alto impacto, donde trabajamos con técnicas chamánicas, donde hacemos rituales, donde hacemos una conexión profunda con el alma y abrimos el corazón realmente para conectarnos con la energía del amor. Todas las personas que han venido, cuando regresan a casa ya nunca más son las mismas porque se dan cuenta que en la vida ya no hay problemas. Los problemas son otros. Todo lo que hay son circunstancias a resolver y empiezan a tener estrategias para poderlo hacer. Ya no se hagan un vaso de agua, sino ahora empiezan, antes de preocuparse, empiezan a ocuparse. Entonces es algo maravilloso, ¿no? de cómo se transforma, ¿no? Y eso me lo ha ido llevando pues la práctica, ¿no? De más de 20 años en clínica y decir, wow, tengo que hacer algo para que las personas como humanos vuelvan a reconectar con su naturaleza, vuelvan a reconectar como seres sociales, como seres familiares y puedan abrir de nuevo esa energía de amor, de expansión y empiezan a estar bien vivos en esta vida. Y eso es lo que me llevó un poquito a
hacer todo esto. Y sigo haciéndolo. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. A ti, cariño. Ahí queda eso para quien esté interesado. Y ahora sí, si te parece, voy a comenzar a pasarte las preguntas del público, que las hay muy interesantes. Venga, vamos. Vamos allá. Vamos allá. La primera nos la hace nuestra amiga Lucía Caley, que nos ve desde Facebook. Pregunta desde Costa Rica. Dicen que si uno trabaja en lo que le apasiona, el dinero llega. Tengo varios años dedicada a lo que amo, pero no fluye aún la economía como yo necesito. ¿Qué crees que puede estar pasando? Ok. Primero de todo hay que replantearse las cosas. Es decir, tienes que hacer una introspección de cómo has llegado a este punto y qué acciones has ido tomando, ¿vale? Y a partir de ahí hay que decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy para empezar a, por ejemplo, a generar más ingresos? Es lo que tú dices, ¿no? Lo bonito es estar alineado con la pasión de uno mismo, ¿no? Al final el dinero debe ser una consecuencia del valor que uno da. No, normalmente la gente trabaja por su tiempo y espera algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas a lo que te apasiona, el dinero siempre va a ser una consecuencia. Creo que es importante ver qué relación estamos teniendo con el dinero. Yo es una de las cosas que me he tenido que trabajar muchísimo, ¿no? Normalmente puede ser que vengamos de la escasez y como venimos de la escasez nos cuesta recibir. Pero tengo que decir que, otra vez me voy a la medicina china, siempre es un tercio de energía yang por 2/3 de energía yin. No es igual, no es igual. La energía se tiene que mover y para que se pueda mover tiene que estar un pelín desequilibrada. Y esto es lo que va a generar el movimiento del infinito. Es decir, si tú quieres dar, tienes que empezar a abrir tus brazos para empezar a recibir, porque si tú recibes vas a poder mover esa energía para poder dar. Es como en el Tai Chi, siempre se utiliza el movimiento de ir hacia atrás para ir hacia adelante, retrocedo y avanzo. Entonces es importante darnos cuenta de eso. Una de las estrategias que hice yo para abrirme al dinero fue tener la capacidad de donar dinero. ¿Sí? A mí me gusta ayudar de manera desinteresada, entonces el poder donar me ayudó mucho a hackear, ¿no? Decir, wow, es que es verdad que si puedo aumentar mi nivel de facturación, yo también puedo donar más dinero a otras personas que lo puedan necesitar. O puedo invertir más tiempo de hacer proyectos sin ánimo de lucro, dar cursos gratuitos, dar webinars. En la página web, por ejemplo, tengo infinidad de webinars totalmente gratuitos que doy muy a menudo. ¿Por qué? Porque mi pasión es ayudar a acompañar a las personas a que ellos mismos se puedan transformar con las herramientas que yo desde el corazón les pueda facilitar, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Preguntas, preguntas y preguntas. Porque las preguntas dan respuestas y las respuestas cuando las ves son focos. Solamente tienes que tomar la acción adecuada para ir resolviéndolas. Entonces creo que y por eso por la mañana es importante hacerlo. Bueno, genial. Muchas gracias. Seguro que ha sido de utilidad. Vamos con la próxima. Si lo puede poner por ahí, me lo dices, será mejor. Seguro que sí. Vamos con la próxima. Nos la hace, no nos dice su nombre, ARJ desde YouTube. Pregunta desde España. ¿Cómo saber si las decisiones que tomamos no son erróneas, no vienen por creencias, etcétera? Siempre estoy baja de ánimos y me cuesta ser constante cuando me propongo algo. Consejo, please. Ok, vale. Es muy buena pregunta, ¿eh? Hay dos tipos de energía. Una es la energía del amor y la otra es la energía del miedo, ¿vale? La energía del amor y la energía del miedo. Antes de tomar cualquier acción, debes de preguntarte desde qué lugar lo estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo desde la energía del miedo o lo estoy haciendo desde energía del amor? Cuando lo haces desde la energía del amor, el amor es de tipo expansivo. El miedo no. El miedo, fíjate, te lleva a la paralización, por ejemplo. Es de tipo contractivo. Te quedas totalmente seco, como una pasa. Por lo tanto, para mí es importante primero que te plantees eso. Antes de tomar cualquier decisión, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde la energía del amor o desde la energía del miedo? Jamás vamos a saber en el momento presente si la acción o no va a ser la adecuada. Lo vamos a saber con el tiempo y seguramente que lo vamos a saber justamente en el momento que tengamos ya toda la vida pasada, que estemos a punto de morir. Cuando estemos en ese momento nos daremos cuenta de las acciones que han sido buenas o no buenas, pero para mí la vida es una toma de experiencia. Da igual al final si son buenas o malas, porque a mí las experiencias que no me han salido como querían salirme, al final me han ayudado muchísimo a poder ayudar a otras personas, porque son experiencias. Entonces, si son buenas, ayudas, y si son malas, también ayudas.
Entonces, por eso creo otra vez y vuelvo a trabajar esa meditación para conectar con este ser interno y para ser observadores desde un punto de vista de silencio, de paz, de armonía, de bondad, de amor. Y eso es un entrenamiento constante de larga duración. Yo cada día tengo que entrenarme para meditar, para conectar con eso, porque vivimos en ciudades y las ciudades están contaminadas en todos los niveles. Por lo tanto, si yo no me trabajo a mí mismo, si yo no me encargo de entrenarme, si yo no me encargo de conectar, no voy a ser consciente y no voy a ser coherente y no voy a saber si estoy tomando las decisiones o las acciones de manera adecuada. Así es, seguro que ha sido de utilidad. Nos comenta que su nombre es Alba y que muchas gracias, así que gracias, Alba. Gracias a ti, Alba. Gracias a ti. Bueno, tenemos otra preguntita. Nos la hace Alexander Zen desde YouTube. Pregunta desde Colombia. Hola, Alexander. Vamos. Según la psicología cognitiva, las creencias centrales disfuncionales distorsionan nuestra percepción de la realidad. ¿No crees que sería útil intervenir primero esas creencias? Es una pregunta muy interesante. Vale. Me voy a la línea de la temporización, ¿vale? Es decir, y esto sería, por ejemplo, el concepto de movernos siempre en Cronos, ¿ok? Que tenemos dos tipos de movimiento en el tiempo, está Cronos y Kairos, ¿vale? Cronos es el de cronómetro, el que se movería entre el pasado, el presente y el futuro. Cuando vamos a trabajar esas creencias limitantes, ese subconsciente e inconsciente, siempre vamos a ir a ver, ¿no?, el pasado, porque al final se ha estado estructurando desde el pasado, ¿vale? Son cosas que han ido sucediendo, comentarios, aprendizajes observacionales que han ido construyendo estas creencias limitantes o estas creencias potenciadoras, que también podría ser, ¿vale?, que condicionan nuestra identidad como humanos. Si yo me voy al momento presente, que es lo que conocemos aquí como el aquí y el ahora, ¿sí?, para mí siempre es importante desde este lugar, ser consciente de cómo debo de empezar a enfocarme hacia adelante, ¿vale? Cuando yo empiezo a hacer un trabajo de silencio, para mí las creencias limitantes son potenciadores, son maestros encubiertos. Es que me encantan mis creencias limitantes, las abrazo y las amo. Sí que es verdad que hay que empezar a descubrirlas, es como las emociones de baja vibración. Son brutales porque cuando tienes las herramientas y las estrategias para poderlas observar, son potenciadores que te ayudan a trascender muchísimo en la vida. Normalmente la gente, punto número 1, no conoce ni siquiera que tiene creencias limitantes, porque esto no te lo enseñan en ningún lugar. En la educación no te enseñan que una persona puede tener creencias limitantes. Es más, pueden contribuir a que se generen. ¿Cuándo te han hablado a ti en la educación de que tú puedes tener capacidad de decidir si solamente te hacen memorizar? No te hacen trabajar con la energía creativa de la vida. Entonces, creo que es importante, ¿no?, decir, ok, yo estoy situado en mi presente, busco mi objetivo y vuelvo a decir, para mí el objetivo al final no es tampoco realmente lo que me interesa. A mí lo que me interesa es mi proceso, en quién me estoy convirtiendo cuando yo me tomo la acción y cuando tomo la decisión para ir hacia ese objetivo. Eso es para mí lo importante. ¿Qué identidad estoy tomando o qué consciente estoy convirtiéndome para ir hacia ese lugar? ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que esas creencias limitantes están ahí y por eso creo que es importante empoderarse, creo que es importante, pero no perdería mucho el tiempo tampoco en estar removiendo y removiendo siempre el pasado. Bajo mi experiencia, ¿eh? Sí, muy interesante, la verdad, que tiene sentido lo que comentas, ¿no? Hacernos cargo también desde la hora y bueno, pues la verdad que sí, que bueno. Nos comenta, no es una pregunta, pero nos comenta David Carreño. Hola, desde Colombia. Nos dice, es buena la aclaración desde dónde estamos tomando las decisiones, pues muchas veces queremos generar abundancia económica desde una vibración de miedo. Y no solamente eso, sino... Ahora, ¿puedo hablar un momentito de los... Sí, claro. 3 centros de energía bien a cuento? ¿Okay? Tenemos 2 minutos ahora sí para cerrar. Perfecto. Voy súper rápido. Aquí también hay un trabajo bastante potente, mucho tiempo, pero voy a contar súper rápido. Tenemos 3 centros de energía, ¿vale? Aquí podemos tener, por ejemplo, la cabeza, aquí podemos tener el corazón y aquí podemos tener lo que conoceríamos en la medicina ayurvédica, por ejemplo, o japonesa, que podría ser el jara o el tandem, que estaría 3 dedos por debajo del ombligo. Cuando empezamos a tomar decisiones de la cabeza, no vamos bien, ¿sí? Que sería cuando estamos pensando, estamos racionalizando,
¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios pensamientos, tenemos que saber que tenemos más de 60.000 pensamientos de tipo basura, por lo tanto, si yo estoy situado aquí y estoy tomando decisiones, ojo, que no van a ser del todo acertadas. Si las tomo del corazón, bueno, vamos un poquito mejor. ¿Pero por qué? Porque el corazón está muy vinculado con las emociones. Si las emociones están súper bien, pues yo voy a tomar acciones que van a estar muy bien. Pero si todos hemos tenido emociones y días malísimos, ¿cómo creéis que van a empezar a ser esas emociones? Malísimas. Pero en cambio, cuando yo trabajo ese jara, ese tándem, cuando trabajo esa energía kundalini, yo lo que voy a hacer es a empezar a trabajar mi ser, mi reconocimiento, mi yo soy. Y vuelvo otra vez. Primero, trabajo mi ser, yo soy, después hago y después tengo. Vivimos en una sociedad donde hago, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, que genera mucha ansiedad, o quiero eso, quiero lo otro, quiero lo otro. No, primero soy conciencia, quiero ese nivel de conciencia, porque yo quiero vibrar en ese nivel para poder generar esa realidad ordinaria. Y después hago y después tengo. Y normalmente le damos la vuelta. O sea que mi consejo es que os bajéis a este centro de energía y a partir de aquí empecéis a tomar decisiones, acciones, hábitos y lo que sea necesario. Bueno, interesantísimo, y es verdad que, bueno, te ha sobrado medio minuto, así que muchísimas gracias por tu energía, por tu vitalidad, por este ejemplo vivo que nos has traído hoy, aparte de todos los conocimientos que nos has aportado. Así que darte las gracias, Iván, ha sido un placer, ha sido entretenido, ha sido enérgico y creo que ha sido de mucha utilidad también todas las respuestas de la audiencia, así que te voy a dar paso un minutín para que puedas despedirte de nosotros y de toda la audiencia, por supuesto. Bueno, primero de todo, gracias a ti, Elena, por este ratito tan bonito que me has hecho pasar. Te doy las gracias y gracias a todas las personas que han estado viendo y que lo verán después, porque sin ellos no tendría ningún sentido y ellos son los que realmente lo hacen realidad. Deciros que os permitáis amar, que os permitáis vivir con pasión, que os permitáis amaros a vosotros mismos, porque cuando podáis reconocer ese amor en vosotros es cuando lo podéis dar a todas las personas que realmente están cerca de vosotros, ¿no? A vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestros padres, a todas las personas que se quieran acercar a vuestra vida. Entonces, reconocer el amor, reconocer la pasión y entregarla al mundo, de verdad. Bueno, qué bonitas palabras. Pues con eso nos despedimos, con este chute de vitalidad. Así que os mando un abrazo enorme. Gracias por estar al otro lado, porque sin vosotros todo esto no tendría ningún sentido. Y os recuerdo que podéis compartir, por supuesto, toda esta información para que se expanda, que al fin y al cabo es el objetivo y la misión de Mindalia. Y también podéis suscribiros a nuestros canales y redes sociales para no perderos ni uno de nuestros directos. Así que os mando un abrazo enorme y hasta el próximo directo.